Es noticia mundial la más reciente investigación periodística y la más importante hasta el momento que habían realizado un grupo de periodistas alguno. En este caso, el Consorcio Internacional de Periodistas realizó una investigación llamada Pandora Papers, los papeles Pandora. Esto es como una evolución de los papeles de Panamá. En esta investigación periodística sale a relucir que varios mandatarios actuales en el cargo y exmandatarios, expresidentes del mundo entero, han estado utilizando la modalidad de empresas offshore en paraísos fiscales para ocultar dinero, para ocultar fondos y a través de empresas fantasmas que han estado amasando a través de los años. Estamos hablando de políticos y empresarios, figuras públicas, artistas, todo nivel de personalidades del mundo han estado utilizando esta modalidad para movilizar dineros. Pero ¿qué sucede con esta modalidad de empresas offshore, que son empresas de carpeta, y de utilizarla en estos paraísos fiscales? Que se presta mucho para evadir impuestos en sus respectivos países. También para lavar activos. Recuerden que ha sido muy famoso el tema de las offshore y de los paraísos fiscales en las películas de narcos, porque en la vida real narcos como Pablo Escobar utilizaron esta modalidad. En el tema que nos atañe hoy es que dentro de esa investigación periodística ha salido a relucir el nombre de nuestro presidente, Luis Abinader. Luis Abinader reportó en su declaración jurada de bienes que posee un patrimonio de alrededor de 70 millones de dólares. Eso es aproximadamente unos 3.500 o más millones de pesos. En esta declaración el presidente también declara que cuenta con algunas empresas offshore en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes y en Panamá. Las dos empresas en las que se vincula el presidente Luis Abinader, según la investigación, son Little Code y Padreso S.A., empresas offshore que figuran en Panamá, en el paraíso fiscal que es la banca de Panamá. Estamos hablando de que estas investigaciones señalan que el presidente Luis Abinader ha administrado un patrimonio a través de la modalidad al portador. Aquí hago una breve explicación para que el que nos ve entienda de qué se trata. ¿Ustedes han escuchado la modalidad de cheque al portador en un banco? Supongo que sí. Pero para los que no, les explico breve. Cuando usted hace un cheque para pagarle a alguien, usted tiene que poner el nombre de esa persona. Y solamente esa persona puede ir a cambiar el cheque. En su defecto, tiene que endosarlo y poner el nombre detrás y firmarlo para que otra persona vuelva y lo endose debajo también y lo pueda cambiar. Esa modalidad en los paraísos fiscales se utiliza para ocultar el beneficiario de las transacciones que se hacen en la banca. En este caso, la modalidad que utilizaban las empresas que están vinculadas al presidente Abinader, utilizaban esa modalidad de al portador. Sin embargo, en el 2015 entró en vigor una ley que obligaba a las compañías offshore que trabajaban o se desempeñan actualmente en Panamá a divulgar los nombres de los beneficiarios de las transacciones que hicieran estas empresas. Por tal motivo, ya en el 2018, que es cuando el presidente Abinader en su declaración jurada lo rectifica, da su nombre como beneficiario de las offshore que figuran en Panamá. Estamos hablando que la investigación señala que lo hizo 3 años después, 2018, lo que quiere decir que desde antes de 2015 ya estas empresas trabajaban y funcionaban en Panamá, en esos paraísos fiscales. ¿Recuerdan ustedes qué pasaba aquí en República Dominicana en el 2015? Estábamos en campaña para la candidatura presidencial donde Danilo Medina fue reelecto para el 2016. Para el 2015, el presidente Luis Abinader, que era candidato entonces a la presidencia por el PRM, el destacado periodista Jorge Ramos le hizo una entrevista en la cual, entre otras preguntas, le cuestionó que a cuánto ascendía el patrimonio de él personal.
A lo que el presidente respondió que ascendía alrededor de 1 millón o 1.2 millones de dólares. Internacional, como lo hice siendo pero de una vez ahora, díganos cuánto dinero tiene ya y lo arreglamos. No, porque nosotros es un dinero, yo no puedo decir, de nuestros recursos ya como recursos de gobierno, recursos personales, perdón, son posiblemente 1 millón, 1.2 millones de dólares aproximadamente. De 1.2 millones de dólares en el 2015 a 70 millones de dólares ahora en el 2020, es mucha la diferencia, es mucho lo que ha llovido. Para hacer honor a la verdad, en ese entonces el presidente señaló que no contaba con la herencia de sus padres porque su padre estaba vivo y que había un patrimonio familiar que él no lo estaba contabilizando como parte de él. Sin embargo, la información que señala esta investigación, a diferencia del comunicado inclusive que lanzara el vocero de la presidencia en nombre del presidente Abinader, lo que señala es lo siguiente. La investigación señala que el presidente Luis Abinader para el 2015, los cuestionamientos que me vienen a mí a la mente ahora, igual que a muchos dominicanos, entiendo, es si el presidente Abinader va a contar con la aprobación ciudadana nacional, con la aceptación, con la calidad moral de decirle a este pueblo que debe ceñirse, que debe aceptar una imposición de una reforma fiscal para pagar más impuestos, para que nos amplíen la tasa impositiva, para que resistamos el endeudamiento a futuro que vamos a seguir pagando nosotros los dominicanos, mientras él tiene su fortuna en paraísos fiscales, donde él no va a pagar impuestos, aquí en la República Dominicana. Eso es sin ponernos a analizar hacia atrás, así ese dinero, esos millones, decenas de millones de dólares, esos 2,000 y pico de millones de pesos, ¿verdad?, que el presidente tiene en esos paraísos fiscales, cuando salieron de aquí, porque su fortuna está aquí, él es empresario local, ¿verdad? Y esas empresas se hacen para hacer negociaciones en papeles, simplemente para movilizar dinero de su país de origen, en este caso la República Dominicana. Si en su momento todo ese dinero, todo ese grueso de dinero, que supongo lo sacó de manera legal y se lo ganó de manera legal, lícita, porque es un empresario de éxito en el sector turístico, pagó todos los impuestos que debió pagar en ese momento. Sin cuestionar eso solamente lo estoy comentando. Pero hoy en día, hoy por hoy, usted y yo que estamos pagando impuestos, usted y yo que estamos pagando una inflación que no se detiene, usted y yo que tenemos menos poder adquisitivo, vamos a tener que ajustarnos a un paquete fiscal que va a venir posiblemente el año en curso, el año entrante, y cómo el presidente de la República, este gobierno, va a tener la calidad moral de decirnos a nosotros que nos asignamos a este paquete de reformas, a pagar más impuestos, a sacrificarnos más por el bien del país, cuando el propio presidente, sus recursos, sus dineros, no están en el país, no están pagando impuestos aquí. Esa es la cuestionante y esta es la diatriba moral y ética que tiene tanto el pueblo con el presidente como el presidente con su pueblo. Yo pienso que las declaraciones que salieran de la mano del vocero de la presidencia, Homero, en nombre del presidente Abinader, no debió ser la forma en que el presidente se comunicara con el pueblo a raíz de esta noticia que está caminando por el mundo entero. El presidente Abinader debe hablar con el pueblo. El presidente Abinader nos debe una explicación, porque si antes no era relevante, no era pertinente que lo hiciera porque era simplemente un empleado, un empresario privado, hoy por hoy es el presidente de la República, se convirtió en una figura pública, en la figura más pública y más representativa del país, que es nuestro presidente, que debe predicar con el ejemplo. Entonces, los asesores deben ser más sensibles que pragmáticos. Deben ser un poquito más inteligentes, tener una inteligencia emocional más cercana con el pueblo, para que entiendan que el presidente no debe dejar una carta y seguir como que no ha sucedido nada. Debe dar una explicación a este país de dónde ha procedido tanto dinero, si él pagó sus impuestos en ese momento, de por qué no los tiene su dinero en este país, como todos los empresarios que él está invitando a que inviertan, como todos estos empresarios que han quebrado durante la pandemia en este país, tratando de echar para adelante aquí la República Dominicana. ¿Por qué usted no tiene su fortuna
en Santo Domingo.